Muy buenas noches, mis estimados aprendices. Vamos a continuar por el segundo vídeo de esta noche. En este caso vamos a continuar repasando lo que es la relación de ángulos, ya sean por medio de entre rectas paralelas y transversales, y también identificar la clasificación de triángulos, ya sea por sus lados y ángulos. Y al mismo tiempo, pues vamos a explicar qué es un bisector perpendicular. ¿Ok? Entonces, tal como podemos ver en la imagen, tenemos aquí seis figuras diferentes, entre rectas paralelas, transversales, triángulos, y en los cuales vamos a aplicar los diversos teoremas que hemos aprendido en la clase, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos un solo parámetro con diferentes incisos para poder nosotros, pues, encontrar los valores que se nos están dando, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que dadas las figuras, encuentre el valor de la variable indicada. En el primer inciso A tenemos cuatro rectas paralelas, ¿verdad? Dos horizontales, dos verticales que entre sí se interceptan creando transversales, es decir, la recta, pongámosle A, B, C, D, serían transversales entre sí y paralelas unas hacia otras, ¿verdad? En este caso, pues debemos de clasificar si los ángulos son alternos internos, alternos externos, si son opuestos por el vértice, si son correspondientes o si son consecutivos, ¿verdad? Entonces, en este primer ejercicio tenemos una connotación muy particular, ¿verdad? En esta situación tenemos, en este primer grupo, tenemos el valor 6y más 1 grados. Al par de 6y más 1 tenemos 3x menos 10. Obviamente estos dos ángulos no son congruentes porque uno le sigue al otro, pero serían consecutivos. Ahora, si usted se percata, no podemos decir que 6y más 1 es congruente con 2x más 15, porque 2x más 5 se escribe en un lado totalmente diferente al grupo número 1. Entonces, lo más adecuado en este ejercicio es tratar de juntar estos cuatro ángulos en un solo grupo en particular. Por ejemplo, en este grupo número 1 voy a tratar de ampliar la línea recta para tener un poquito más de espacio. Y si usted se fija, este 2x más 15 viene siendo correspondiente con este espacio de aquí. Si usted gusta, puede escribirlo de esta manera aquí. El 2x más 15 grados sería exactamente congruente con esta posición. Y si usted se fija acá, tenemos el ángulo 7y menos 18, que prácticamente sería correspondiente con este espacio de acá, mire. 7y menos 18. Entonces, en un solo grupo en particular, nos concentramos en los cuatro ángulos que queremos. Y de esa manera podríamos resolver el ejercicio. ¿Cómo poder sintetizar eso sin necesidad de tener tanto problema? Muy fácil. Ya que conjuntamos los cuatro gran ángulos en un solo grupo, si usted gusta, puede borrar el resto de la información que ya no sería necesaria en particular, sino que prácticamente tendríamos un segmento de recta transversal con el otro, puesto que ya identificamos las posiciones de los ángulos, ¿ok? En este caso, recordemos que esto era 3x menos 10, me parece que era. Sí, 3x menos 10. Y en el otro, pues tenemos ya los cuatro ángulos en particular. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo podemos tratar estos ángulos? Podemos decir que 2x más 15 es congruente con 3x menos 10. Sí, podemos decirlo por el principio de ángulos verticales o ángulos opuestos por el vértice, de manera tal que podemos crear esa ecuación en particular. Es decir, podemos igualar 3x menos 10, lo podemos igualar con 2x más 15, ¿ok? Tomando en cuenta ese simple hecho,
juntamos las x con las x y los números con los números, tenemos que 3x menos 2x sería exactamente igual a 15 más 10. A 3 le quitamos 2 es 1, por lo tanto 15 más 10 serían 25. Por lo tanto, podemos concluir que x equivale a 25 grados sin ningún problema. Esto es en la parte de la x. Y con la y, si usted se fija, 7y menos 18 es congruente con 6y más 1. Sí, mire, 7y menos 18 congruente con 6y más 1. Es decir, 7y menos 6y sería igual a 1 más 18. Por lo tanto, y sería igual a 19 grados. Y aquí tendríamos el primer ejercicio resuelto. El chiste es que usted pueda identificar dónde son exactamente las posiciones de los ángulos que son alternos internos, alternos externos, correspondientes, juntarlo en un solo grupo en particular para que la información de aquel complejo que se miraba al inicio, pues lo podemos reducir en algo mucho más sencillo, como que son ángulos opuestos por el vértice o ángulos verticales, que serían aquellos ángulos que quedan cara a cara formando una X. Y con eso tendríamos el problema resuelto. Ahora, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos un hermoso triángulo en los cuales pues prácticamente tenemos dos ángulos internos consecutivos, 2x más 3, 51, y el ángulo externo que viene siendo 4x más 8. Recordemos que dentro de los triángulos existe un postulado universal que nos dice que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo, es decir, de este ángulo, podemos marcarle como un número 1 que no lo están pidiendo, ¿verdad? La suma del ángulo 1 más este sería exactamente igual a 180. Pero en este entorno no nos están pidiendo eso, sino que nos están pidiendo el valor de x, dándonos los dos valores internos consecutivos y el externo. Si recordamos, el teorema de los ángulos externos dice que el ángulo externo es igual a la suma de los dos internos consecutivos. En pocas palabras, vamos a igualar a 4x más 8, que es el externo, igualando la suma de los consecutivos, es decir, igualando con la suma de 2x más 3 más 51. Simplificando, 4x más 8 sería igual a 2x más 54, porque 3 más 5 tiene 54. 4x le restamos 2x y a 54 le vamos a quitar 8. A 4 le quitamos 2, son 2x. A 54 le quitamos 8. Si fueran 4, fueran 50. Otros 4 serían 46. Por lo tanto, si dividimos 46 entre 2, es decir, que el ángulo X sería igual a 23 grados. Y esa sería la respuesta. Pero si usted tiene curiosidad, o que en este problema no lo pide, simplemente nos está diciendo que encontremos los valores de las variables, quiere saber cuánto mide el ángulo externo, lo único que hace es sustituir la X por 23. En este caso sería 4 por 23 más 8, y en este caso nos daría 100 grados. Es decir, que este bendito ángulo de acá mide 100 grados. 100 grados. Queremos saber cuánto mide este de aquí. Bueno, muy sencillo. A 2 lo multiplicamos por 23 y le sumamos 3. En este caso sería 49. O sea que este ángulo de aquí mide 49 grados. Mire, 49 le sumamos 51, son 100 grados. Y usted preguntará, bueno, y si quiero saber cuánto mide el ángulo 1, es muy fácil. Recordemos que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo es de 180. Bueno, si aquí tengo 51 más 49 son 100, ¿cuántos grados falta para llegar a 180? Bueno, 180 le restamos 100, entonces podemos concluir que el ángulo 1 mide 80 grados. Eso es si nosotros queremos desglosar la medida de todos los ángulos de este triángulo en particular.
Aunque aclaro que para este ejercicio no es necesario, puesto que solo nos están pidiendo el valor de la variable. En este primer ejercicio era XY, ya lo tenemos. En este caso solo nos remontan a encontrar el valor de X. ¿Ok? En el tercer ejercicio, aquí tiene mucho que ver con la clasificación de los triángulos. Recordemos que los triángulos se pueden clasificar de dos formas en particular. La primera, si lo queremos medir por sus ángulos, recuerde que tenemos lo que es el triángulo agudo, que los tres ángulos que están internos de cualquier triángulo son inferiores a 90 grados. Tenemos lo que es el triángulo recto o rectángulo, que por lo menos uno de sus ángulos tiene que medir 90 grados, y el triángulo obtuso, que por lo menos uno de sus ángulos tiene que ser superior a 90, pero inferior a 180. Y ahí está la cuarta clasificación, que viene siendo la otra manera de conocer el triángulo equilátero como equiangular, porque los ángulos son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que aquí, en esta parte C, para poder resolver X, tenemos que identificar qué tipo de triángulo tenemos. Si usted se fija en este de aquí, tenemos estos tres ángulos en color rojo marcados. Quiere decir que si usted se fija, están en el mismo color rojo. ¿Por qué? Porque los ángulos son iguales. Y si los ángulos son iguales, quiere decir que es un triángulo equiangular o equilátero, lo que significa que este valor de 6x menos 5 es congruente con este lado y este lado en particular. Ahora bien, ¿qué sucede con este otro triángulo de aquí? Este triángulo de acá, donde tiene que los ángulos de la base de color morado y con dos rayitas, quiere decir que este es igual que este. Por lo tanto, aquí sugiere que estamos hablando de un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque si revisamos el postulado de los triángulos isósceles, nos dice que un triángulo será isósceles si y solo si al menos dos lados son iguales y los ángulos de la base van a ser congruentes. Es decir, que este lado es congruente con este. Por ende, si queremos juntar esta relación de ángulos, podemos decir que x más 5 vale acá, entonces este lateral de 6x menos 5 es igual a x más 5. Si lo quiere ver en una forma más pura, vamos a hacer un poquito rápido el dibujo sin mucha escala, para que usted lo vea en forma limpia o más nítida, podemos verlo así. Este de aquí, este es un triángulo equilátero. Sabemos por definición que los tres lados van a ser congruentes, o sea que este es igual que este, igual que este, ¿cierto? Y podemos decir que el lado de la base podemos conservar como 6x menos 5, y cualquiera de estos dos lados, si usted gusta, le podemos poner el valor de x más 5. Y aquí tendríamos una versión más depurada, que este dibujo es equivalente a este dibujo, solo es que está diseñado para que usted pueda aplicar el principio de relaciones de los triángulos, sea por sus lados y por sus ángulos. ¿Y cómo resolverlo? Bueno, este es un triángulo equiangular o equilátero que nos dice que sus tres lados van a ser iguales. O sea que simple y sencillamente voy a igualar 6x menos 5, lo voy a igualar con x más 5, ni más ni menos. Entonces, para resolver esto, juntamos las x por un lado, es decir, 6x menos x igual a 5 más 5. Sabemos que 6 menos 1 es 5, x. 5 y 5 es 10, por lo tanto, el valor de x va a valer 2. Significa que la variable, el valor de la variable de este triángulo, que es equivalente con el de arriba, viene siendo dos iguales. ¿Y usted lo quiere corroborar? Muy fácil. 6 por 2, 12. 12 menos 5, aquí nos daría 7 unidades. Y aquí lo mismo, 2 más 5, 7 unidades. Significa que este lateral mide 7, 7, 7, 7. Todos miden 7. Obviamente este va a medir diferente. En un curso más avanzado de geometría, bueno, ya tocamos la parte de trigonometría, vamos a aprender los principios de triángulos oblicuángulos, usando ley de senos y cosenos, pero eso es mucho más adelante. ¿Ok? Bueno,
Eso es referente al triángulo C. En el triángulo D, ¿qué tipo de triángulo es este? Si usted se fija, aquí me está marcando que este al lado de aquí es congruente con este. Tenemos que encontrar el valor de XY. El postulado universal nos está diciendo que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180, pero de nada nos va a servir si no conocemos al menos X o Y. ¿Qué tipo de triángulo es este? El inciso D. Bueno, este triángulo se le conoce como isósceles. ¿Por qué? Porque estos laterales son iguales. Entonces el principio del triángulo isósceles nos dice que si los laterales son iguales, los ángulos de la base, o sea, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, van a ser congruentes, o sea, idénticos. Por ende, ¿qué voy a encontrar primero? Yo necesito encontrar de primera mano el valor de la X, ¿no? Para poder resolver el postulado. Es decir, que si yo tengo 2 paréntesis X más 5, este ángulo de esta base es congruente con 62. Aquí para operar hay varias formas de hacerlo. Usted aplica propiedad distributiva primero o en lo personal sale más barato. Viendo que el 2 se está multiplicando, lo puedo mandar a dividir y dejaría solo el X más 1. ¿Y a qué sería igual X más 1? A la división de 62 entre 2, que en este caso sería 31, ¿cierto? Y si despejo para X, a 31 le quito 1 y este me quedaría 30. Como puede ver, el valor de X sería de 30 grados. Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema? Necesitamos conocer ahora el valor de Y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aplicar el principio, en este caso de la suma interna de los ángulos del triángulo, tiene que ser igual a 180. Es decir, a Y le vamos a sumar 2 paréntesis X más 1 y le vamos a sumar 62 y el resto tiene que ser igual a 180 grados. Nótese un detalle, que el 30, que la X vale 30. O sea, Y más 2 paréntesis 30 más 1 más 62 igual a 180. 30 más 1 son 31. Y a 31 por 2, eso sería 62. Mire, Y más 62 igual a 180. O sea que Y más 62 más 62, 2 y 2, 4, 6 más 6 son 12, son 124 igual a 180. Conclusión, la Y sería igual a la diferencia de 180 menos 124, ¿no? Bueno, y en este caso sería 180 menos 124, este sería 56 grados. Quiere decir que Y vale 56 grados. Ni más ni menos. ¿Cómo comprobarlo? Muy sencillo. Este mide 62, este mide 62 y este valor de Y mide 56. Si usted suma 62 más 62 más 56, prácticamente tenemos 180. Y aquí es cuando podemos clasificar este triángulo, ya sea por sus lados, por sus ángulos, acabo de decir que este es un triángulo. Si lo queremos ver solo de la parte de ángulos, podemos decir que este es un triángulo agudo. ¿Por qué? ¿Por qué un triángulo agudo? Es verdad, la suma de los tres da 180, pero es un triángulo agudo porque los tres ángulos que están al interno del triángulo son menores de 90. Y si lo queremos ver por sus lados, es un triángulo agudo isósceles. ¿Por qué es un isósceles? Porque los laterales son iguales y los ángulos de las bases son iguales o congruentes. ¿Ok? Y eso prácticamente viene siendo la clasificación de estos triángulos, ya sea por sus lados y ángulos. Y finalmente vamos a tratar el punto de los bisectores perpendiculares. ¿Qué es un bisector perpendicular? Un bisector perpendicular es una línea que corta los triángulos, es decir, sus laterales y sus ángulos en partes iguales. Pero esa línea de corte forma un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces en este caso, tanto en el inciso E como el inciso F, se trata de un bisector perpendicular. Lo que quiere decir que si estos triángulos se cortan por la mitad, nos está queriendo decir el problema que esta expresión de aquí
es congruente con esta expresión aquí porque está dividido por la mitad. O sea que ustedes si quieren encontrar x, igualamos 8x menos 9 con 4x más 3. Es decir, 8x le restamos 4x y a 3 le sumamos 9. 8 le quitamos 4, es 4x, y a 9 le sumamos 3, 12. Por lo tanto, x vale 3. ¿Por qué vale 3? Porque 2 entre 4 es 3. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y luego tendríamos el último triangulito de acá, que siempre hay un bisector, 8x más 7 y 11x menos 5, la misma historia. Mire, este pedazo igual que este, por lo tanto, este de aquí tiene que ser congruente con este porque lo está dividiendo en dos partes iguales. Y hacemos exactamente lo mismo. 11x menos 5 igual 8x más 7. Mire, 11x menos 8x igual a 7 más 5. 11 menos 8 sería 3x igual a 12, así que x sería igual a 4. Y con eso, mis estimados estudiantes, culminamos el video número 2 de repaso, que en este caso sería la relación de ángulos con sus rectas paralelas y transversales, clasificando los triángulos por sus lados, ángulos y bisectores. En el próximo video, el número 3, vamos a hacer el último repaso, que en este caso vamos a tocar el tema de cómo calcular la distancia entre dos rectas paralelas y al mismo tiempo cómo construir una recta perpendicular calculando las distancias entre ellas. Si les gustó el video y les sirve de utilidad, denle like, suscríbase y no se olvide de compartirlo. Pase feliz noche. Dios los bendiga, los guarde, los cuide. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.